Ciao ragazzi e ragazze, bentornati. Buenos días chicos, ¿cómo están hoy? ¿Bien? ¿Mal? ¿Aburridos? ¿Cansados? Benissimo. ¿Y usted, Buenísimo, Miss? gracias. Cuando preguntamos de usted, en vez de preguntar tú, preguntamos LA y usted. LA. Buenísimo, gracias. Un po' stanca, un poquito cansada, pero bueno. Benissimo. Oggi cominciamo a vedere il genere e il número, ¿ok? Empezamos a ver un poquito acerca del género, pero ahora vamos a verlo más a profundidad y vamos a ver también acerca del número, ¿ok? Singular y plural, femenino y masculino. Muy bien. En esta imagen pueden ver, pues, varias profesiones, ¿ok? Algunas van a tener una terminación o A, dependiendo del género, ¿sí? Hay algunos que van a tener la misma terminación, ¿sí? De repente, por ejemplo, la E, come infermiere. ¿Sí? Hay algunas profesiones que, como les decía, pues van a adaptarse al género y también al número, ¿sí? Como el caso de il poliziotto, ¿sí? O la poliziotta. No sé si si les había mencionado la palabra policía, ¿sí? Pero en italiano la policía se trata más bien acerca como de la institución, ¿ok? Y cuando hablamos de un elemento de la policía, ¿sí? Nos referimos a poliziotto, ¿sí? O poliziotto. Tenemos, por ejemplo, il cuoco, ¿sí? El cocinero o la cocinera. O también decimos il o la chef, ¿sí? Adaptando la palabra, creo que es del francés, supongo que debe ser del francés. ¿Qué más? Habíamos un mecánico. Sí. Que en el caso de mecánico, por ejemplo, vamos a adaptar solamente el artículo, porque cuando decimos la mecánica, ¿sí? Nos referimos a, pues, al estudio de pues, de esta materia, ¿no? La mecánica, como la policía, ¿sí? O como la banca, ¿sí? Como la institución, como la materia, ¿sí? En cambio, il o la mecánico tendrían una misma terminación, ¿ok? Creo que las profesiones son como las que tienen un poquito más de peculiaridades. Normalmente utilizamos solamente el cambio de la O por la A, pero pues hay algunos casos peculiares. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, el caso de il pilota, ¿sí? Vamos a tener algunas profesiones que terminan con la A pesar de ser masculinos. Y tenemos otras que van a llevar la terminación esa o iche, ¿sí? Como ya lo habíamos platicado antes, como dottore o dottoressa, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poquito más de ejemplos. La pregunta aquí
tú chi sei, ¿sí? También agregaría la pregunta, tú che fai, ¿sí? El verbo fare, que lo vamos a ver en la siguiente clase, fare, que significa hacer, ¿sí? E tu che fai? Por ejemplo, obviamente a la pregunta, ¿sí? E tu chi sei, ¿sí? Contestamos también con el verbo essere. E tu chi sei? Io sono studente. También podemos utilizar la expresión io faccio. Vamos a ver que faccio, fare, se utiliza en muchas expresiones como fare la festa, ¿sí? Fare la festa se traduce como ir de fiesta, ¿sí? Que obviamente el verbo fare es hacer, entonces la traducción literal sería hacer la fiesta, ¿sí? Entonces esa sería pues la traducción como ir de fiesta, hacer la fiesta. En fin, tenemos las profesiones, ¿sí? Asistente di volo, mecánico, cuoco o cuoca, ¿sí? O chef, dottore, dottoressa, poliziotto, ¿sí? Ingegnere, ¿sí? Es una palabra un poquito curiosa de pronunciar. Recordamos la pronunciación de la G y la N como si fuera una ñ. Ingegnere, ¿sí? Y recordamos también nuestra regla acerca de la G y la E con el sonido como Y. Y o G, ¿ok? O un profesore, ¿sí? O profesoressa, ¿ok? Y bueno, aquí está la tablita de lo que ya les había explicado ahorita, como hay terminación con o con A, dependiendo del género, como hay una terminación con E, ¿sí? Que puede aplicar a enfermero o enfermera, ¿sí? Hay términos que van a designar, obviamente, a un género masculino y habrá otro que designe al género femenino para la misma posición, ¿sí? El mismo puesto, como sería tu papá o tu mamá. Tenemos, ahí está. Tenemos profesiones que terminan con la letra a pesar de, les digo, aplicar, ¿sí? A el masculino o el femenino, ¿sí? En este caso, la atleta, ¿sí? Iría con el apóstrofe porque empieza con A, pero en los demás casos, ¿sí? Il piloto o la pilota, perdón, il pilota o la pilota, il regista o la regista, ¿ok? A pesar de que sea uno femenino o masculino, va a tener la misma terminación. O regista, sí, que regista, el director de cine tiene una palabra, digamos, individual, sí, para llamarle al director de cine. Un directore, sí, de la escuela o de una orquesta, sí, se le conoce como directore o direttrice, sí. Pero a los directores de cine se les conoce como registe, ¿sí? Un regista. Y bueno, regista viene de la palabra regire, ¿sí? Que significa regir o dirigir. Entonces, de ahí viene, pues, que se les conozca así a los directores de cine. Además, como que el cine tiene un espacio muy especial para los italianos, entonces
era natural como que le asignaran un término especial a ellos, ¿no? En cambio, el direttore o la direttrice, ¿sí? Va a ser en el caso de la escuela, de una orquesta. Y bueno, tenemos la terminación SA, SSA, ¿sí? O ICHE, ¿sí? Cuando nos referimos al femenino. Recuerden que esto solamente va a pasar en las situaciones de hablar de puestos, ocupaciones. No va a pasar tanto como con otros elementos. Tenemos el caso de studente, ¿sí? O studentessa, el femenino, profesore o profesoressa, ¿sí? Direttore o direttrice. También tenemos al actore o attrice, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss. ¿No? Buenísimo. No, Miss. Ok. Entonces, pues en el caso de la mayoría de ustedes, no sé si se dediquen a otra cosa, pero puedo decir que ustedes son estudiante o studentessa, ¿sí? Ustedes podrían decir, io sono studente o io sono studentessa di italiano, ¿sí? Del liceo, ¿sí? Y liceo sería como la preparatoria, ¿ok? Muy bien. Io sono atleta, ¿sí? Io sono attore o attrice, io sono cantante, ¿sí? Entonces, el verbo essere ya lo hemos aplicado, ¿sí? Para decir io sono contento, por ejemplo, ¿sí? Aplicado a un estado de ánimo. Io sono mexicano o mexicana, ¿sí? Contento o contenta. Y ahora lo estamos viendo para aplicar, bueno, también para un origen, ¿sí? Io sono di México. Io sono, ¿sí? Studente, ¿ok? Entonces, estamos pudiendo hablar bastante acerca de nosotros mismos, dar algo de información utilizando este verbo. Io sono, ¿ok? Ahora, bueno, aquí otra vez les puse la situación del femenino y masculino en singular y en plural, ¿sí? Con el ejemplo de las profesiones, ¿ok? Tenemos profesiones que terminan con la E, con la o con la A, según el género, o las situaciones particulares que les mencionaba, ¿sí? La commessa sería la vendedora o el vendedor, ¿sí? Y un ingeniero, pues sería un ingeniero o una ingeniera. Muy bien. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más a detalle en el género masculino, ¿ok? Debí haberles puesto como que al revés la tablita, pero bueno. Ok. Tenemos el género masculino. Tenemos la primera terminación, sí, que ya hemos hablado mucho de ella, la O, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer la palabra en singular y luego transformarla al plural? Yo, Miss. Isaac. Las dos, ¿verdad? Ujú, Treno, treni. ujú. Tavolo e tavoli. Tavoli, grazie. Ok. Treno, sí, el tren. Allora, treni, trenes. Tavolo, sí, la mesa. Allora, tavoli, mesas. ¿Ok? Esta es la situación más común para el masculino. ¿Ok? Esta es, pues, de la regla la más general, digamos.
Muy bien. La segunda situación es la de las palabras que terminan con E, ¿ok? Y sabemos que la E aplica para el femenino y para el masculino, entonces vamos a tener que, pues, familiarizarnos un poquito más con cuál es el género. Como les decía, la mayoría de las palabras adoptan el mismo género que en el español, pero pues sí hay sus excepciones, ¿sí? Como por ejemplo las que tenemos de este lado, ¿ok? Todas estas palabras son masculinas a pesar de que en el español las tenemos como femeninas. Muy bien. ¿Y quién me ayuda a transformar esto al plural? Leer la palabra y transformarla al plural. ¿Alguien va entrando apenas? ¿Quién? A ver. Estefanía, ¿estás aquí con nosotros? Sí. Ok. ¿Nos ayudas a leer la palabra y transformarla al plural? Giornale, Uh-huh. giornali. Giornali, bene. Padre, Uh-huh. padri. Padri. Uh-huh. Fiore, fiori. Fiori, benissimo. Grazie Stefania. Allora, giornale. Sì. Periodico, il periodico, il giornale. Il padre, sì. Un padre. O il fiore, sí, que recordamos que fiore, a pesar de que en español es femenino, la flor, tenemos que en italiano es masculino, il fiore. Y su plural, fiori, ¿ok? Entonces vemos que ambas pasan de ya sea la O o la E a la I en el plural, ¿ok? Vamos a ver que únicamente la A en el femenino cambia de la A por la E. Y tenemos este último caso, ¿sí? Que es el caso menos común, como habíamos visto ahorita, ¿sí? Pilota o regista, ¿ok? Que van a terminar con la A, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer estos ejemplos? Yo, ¿Quién habló? Juan, Juan, ok, adelante. pijama, Ujú, profeta ujú, y tema. ok, y en el plural. Pijami, Ujú. profeti e temi. Etemi, benissimo, grazie. Muy bien. Este es el tema, sí, esta es la situación, pues, digamos, un poquito más compleja porque tenemos como regla que la A va a cambiar por la E, ¿sí? Pero solamente, como les mencionaba, cuando nuestra palabra es femenina. Si es masculino, sí, todos nuestros plurales van a terminar en la E, ¿ok? Entonces, perdón, tenemos la situación como il profeta, ¿sí? El profeta, que va a cambiar a i profeti, ¿sí? Los profetas. Pero la profeta va a tener el cambio de la A por la E, ¿ok? Entonces, con esta situación, ¿sí? No hay una regla de cuáles palabras son las que terminan con la A, simplemente algunas terminan así y pues hay que irlas identificando, ¿ok? ¿Tienen una duda de esto? No, Miss, creo que no. ¿No? Muy bien. Como les decía, pues no espero que se lo aprendan todo de memoria desde el principio. Vamos a ir, pues, practicándolo, ¿sí? Y
pues lo bueno es que tenemos como cierta familiaridad con el italiano, entonces pues muchas cosas van a ser familiares, como estamos acostumbrados a decir el profeta, ¿sí? No entendemos por qué decimos el piloto y ahí sí termina con la O, pero en cambio el profeta termina con A, ¿sí? O el profesor, ¿por qué termina con R? ¿Sí? Entonces, pues obviamente es un poquito más complicado de familiarizarse porque no lo tuvimos desde el principio como algo pues que era costumbre oír y nunca nos pusimos a pensar, ay, ¿por qué termina con la A? ¿Por qué no sigue esta regla, no? Entonces, pues vamos a ir viendo, si por ejemplo, en México sí le decimos la pijama, pero en España se utiliza decir el pijama, ¿sí? Es de género masculino, entonces también en el italiano se emplea en masculino. También, por ejemplo, el tema, ¿sí? Cuando hablamos de el tema, no razonamos de por qué termina con la A. ¿Ok? En el caso de el profeta, sí va a haber un cambio de género o el regista, ¿sí? Que podría ser registi para masculino, ¿sí? Directores, o registe para el femenino, ¿ok? Pero va a haber palabras que obviamente no va a haber su versión femenina, sino que simplemente, sí, por etimología terminaron así, ¿ok? Entonces, bueno, este es nuestro tercer caso, ¿sí? Y es el menos común. Casi no lo van a ver nada más esto como excepciones, ¿ok? Y bueno, de este lado, parole que en el español sono femminile, ¿sí? Palabras que en el español son femeninas. Ok. De hecho, aquí me equivoqué, debería ser feminili para respetar el plural. ¿Sí? Palabras que en el español son femeninas, son feminile. Muy bien. Y tenemos fiore, flor, seme, semilla, sangue, sangre, latte, leche, sí. Que latte, si piden un latte, en Italia les van a llevar un vaso de leche, ¿ok? No es como el latte que conocemos aquí, que es el café con leche, por eso es un latte. Pero, pues allá sí sería un café con latte. Il sale, sí, la sal, que va a ser masculino, perdón, en vez de femenino. Il sale e il pepe, sí, la pimienta. Y de hecho, estas palabras, sí, sangue, latte o sale, pepe, sí, no tienen plural, sí, no podemos decir, no decimos isali. Ok. Entonces, de este lado tenemos una pequeña tabla, ok, donde tenemos el singolare, sí, el singular, il plurale, e la terminazione, ok, de la O a la I, de la E a la I, y de la A a la I solamente en estos casos como los que les planteaba, en el que la terminación A es para un masculino, ok. Y bueno, tenemos un montón de palabritas aquí de vocabulario, ¿sí? Donde tenemos la terminación O en el singular, ¿sí? Para designar personas.
cose, ¿sí? Cosas, una cosa. Due o più, cose, ¿ok? Animali, podemos estar hablando de animales. Luoghi o tempo, ¿sí? Un luogo, un lugar. E luoghi, su plural. Y si se acuerdan de la regla de fonética, ¿sí? Vemos la H presente para conservar ese sonido en el plural, ¿sí? De luego, la regla sería pasarlo por a luoghi, ¿sí? Pero como cambia el sonido y ya no se distingue en realidad cuál sería el origen de la palabra, ¿sí? Luego, luoghi, no tiene como una conexión. Entonces, para eso se le agrega la H, ¿ok? Lo van a ver con la G, lo van a ver con la C. Vamos a agregar la H antes de la I o la E para hacer este sonido que se conserve igual, ¿sí? Luogo o luoghi. Entonces, lugares. También el tiempo, ¿sí? El tempo. El tiempo puede ser maschile, ¿sí? El tiempo puede ser masculino. Hay momentos del día que son femeninos, como la mattina, ¿sí? Pero el giorno, en general, ¿sí? Puede ser masculino. O tenemos adjetivi, ¿sí? Que los adjetivos también siempre van a cambiar de terminación según, ¿sí? Lo que estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, un ragazzo, ¿sí? Magro, delgado, o grosso, gordo, ¿ok? Pero si decimos una ragazza, ¿sí? Lo mismo que en el español. Un chico delgado o una chica delgada, ¿sí? Entonces adaptamos ese adjetivo calificativo al género de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en el caso del femenino, una ragazza grossa, una ragazza magra, ¿sí? Una ragazza intensa, ¿sí? Brava, ¿ok? Ahí van a cambiar nuestros adjetivos según, ¿sí? Pues la persona o la cosa de la que estemos hablando. Muy bien. ¿Quién me ayuda a leer los ejemplos de las personas? ¿A quién nos podemos referir como persona? Ah, miren, no sé por qué puse profesores y no termina con la O. Yo mismo. Isaac. Sì. L'uomo, il ragazzo, il poliziotto, il greco e il bambino. Bambino, grazie. Tenemos personas, ¿sí? Un uomo, ¿sí? El hombre, ¿ok? Lo pongo aquí porque es por excelencia, pues para referirnos al masculino. L'uomo, ¿sí? Recordemos que contraemos el artículo il, ¿sí? Y lo dejamos como l'uomo porque comienza con una vocal, ¿ok? L'uomo, el hombre. Tenemos el caso de la donna, ¿sí? Para la mujer. Ok, entonces tenemos este tipo de palabras que tenemos una independiente para referirnos, ¿sí? Al hombre y una independiente para referirnos a su contraparte, digamos, que sería la mujer. ¿Ok? Lo mismo pasa con padre o madre, ¿sí? No decimos el padre o la padre, ¿sí? O sea, tenemos independientes. Existen casos como ragazzo, ¿sí? Que sí adopta las dos. Il ragazzo, la ragazza, ¿ok? Masculino, femenino. Ragazzo o ragazza se refiere pues a los chicos, ¿sí? A los adolescentes, a los jóvenes, ¿sí? También podemos referirnos como giovane, ¿sí? A los jóvenes, a un joven.
Bueno, tenemos el caso de poliziotto, que lo cambié aquí por de profesore, porque profesore termina con E. ¿Sí? Que también podemos adaptarlo, el puesto, a una versión femenina. ¿Ok? Greco. Greco, podemos hablar de personas, ¿sí? Con una nacionalidad. Aquel griego, aquel francés, aquel italiano, ¿sí? Como una persona. El mexicano, ¿sí? Bambino, que también tendríamos bambina para una niña. Y pues nos referimos más cuando hablamos ahora sí de los niños, ¿ok? Ragazzo, cuando ya es un poquito más joven, adolescente, ¿sí? Bambino, cuando son pues niños, ¿ok? Muy bien. Tenemos una lista de cosas. ¿Quién me ayuda a leer estas cosas? Yo. Juan, avanti. Tavolo, Ujú. treno, pranzo, cibo y libro. El libro, grazie, bravo. ¿Ok? Il tavolo, sí, la mesa. Como les decía, hay palabras que en español son femeninas, que en italiano serán lo contrario. ¿Sí? Il tavolo, la mesa. Il treno, el tren. Il pranzo, ¿sí? Il pranzo se refiere a la hora de la comida, ¿ok? Ay, se me fue ¿cómo se llama? El desayuno. Il desayuno è la colazione. La colazione, il pranzo e la cena. La colazione, sì, nella mattina. Il pranzo nel pomeriggio, sì, en la tarde. E la cena nella sera, sì, en la noche, tarde noche. ¿Ok? Allora el pranzo sería la comida, ¿ok? La comida como el momento de ese día, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la expresión fare la colazione, ¿sí? O fare il pranzo, ¿sí? Que más que hacer la comida, porque se traduciría literalmente como hacer la comida, entonces uno creería que se trata de, pues, prepararla, pero fare la colazione, ¿sí? O fare il pranzo o fare la cena se refiere a comerse la cena, ¿sí? Hacer la comida. O sea, aunque tenga esa connotación en español como de hacerla, en italiano se refiere a, pues, a tomar los alimentos, ¿sí? Fare la colazione. El cibo, sí, en cambio, se refiere ahora sí a la comida, a lo que compra uno, como el mandado. No sé si han escuchado la expresión de que si me das para el chivo. Y literalmente era, pues me das para el mandado, ¿sí? No sé exactamente de dónde surgió pues el uso de esta expresión en el español en México, pero me resulta muy interesante que tiene ese sentido. Pues supongo que ya en español lo escriben como me das para el chivo o para el chivo, pero pues el chivo, sí, en sí es la comida, el mandado, o sea, los alimentos. O y libro, sí, un libro, igual que en español. Pero su plural, sí, sería libri, ¿ok? Más adelante vamos a ver si completamos hacer un ejercicio para transformar estas palabras al plural. Ok. Animales. ¿Quién me ayuda a leer animales? ¿Quién está aquí? Dania, ¿estás aquí con nosotros? Sí, Bueno, ¿nos ayudas, por favor? gato, delfino,
lupo, squalo, topo. Benissimo, grazie. Ok, tenemos el gato, sí, el gato, el delfín, el delfino, el lupo, sí. ¿Alguien sabe qué significa lupo? Lobo, ¿no, Miss? Lobo, buenísimo, Isaac, sí. El lupo, el lobo, sí. Squalo, que de hecho no sé si todavía existe una marca de ropa deportiva, así como del mar, así de... Sí, Miss, en galerías hay Sí, una ¿verdad? tienda que Ajá, se llama Squalo. Squalo, Tiburón. tiburón, buenísimo, sí, significa tiburón. No sé si la marca sea de origen italiano o nada más como que se hayan inspirado en esa palabra. Ma squalo, sí, significa tiburón. El topo, sí, no es un topo, sino que es un ratón, sí. Y por ejemplo, a Mickey Mouse en Italia se le conoce como topolino, sí, topolino. Siempre recuerden que estas terminaciones ino tienen que ver con algo pequeño. Entonces, topolino, así como un ratoncito. De hecho, por ejemplo, la palabra bambino, ¿sí? También tiene esa connotación de ser algo pequeño dentro de, pues, de su estructura, ¿sí? Bambino. Ok, tenemos lugares o tiempo. ¿Quién me ayuda con esta lista? Yo, Miss. Isaac, avante. Il palazzo, il bagno, l'ufficio, il Bene. giorno, l'anno. L'anno, benissimo. Sí, il palazzo, el palacio, il bagno, que vemos la pronunciación, ¿sí? De la GN como ñ. Ufficio, ¿sí? Ufficio se refiere. Ya. Ah, ok. Bueno, como les iba diciendo, l'ufficio, ¿sí? No se refiere a un oficio, sino que se refiere a la oficina, ¿ok? El espacio físico de una oficina, ¿ok? Cuando hablamos de oficios, ¿sí? Como los que vimos anteriormente, el policía, el doctor, ¿verdad? Parliamo di mestiere, ¿sí? Profesioni, ¿sí? Profesiones, cuando hablamos de una carrera, ¿sí? Como un doctor, más un ingeniero, ¿sí? Mestiere, ¿sí? Cuando hablamos de oficios, ¿ok? Como ser un vendedor, ser, no sé, un mecánico, ¿sí? Muy bien. Aprovecho para decir, en el caso de ufficio, ¿sí? Vamos a ver palabras que terminan con la I y con la O, ¿sí? ¿Qué hacemos en este caso para cuando hablamos en un plural? La regla nos dice que cambiemos la O por la I, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a eliminar esa segunda I, ¿ok? Solamente conozco un caso hasta ahorita que zio, que significa tío, pasa a zi y marcamos la doble I, zi, ¿sí? Para hablar de tíos en plural, ¿ok? Y pues esta pues particularidad nace porque no podemos tener esta palabra nada más con dos letras como Z, ¿ok? Entonces, por eso adopta una segunda I, pero en el caso de todas estas palabras que terminan con io, ¿sí? En el plural, ¿sí? Cambiarían nada más a una I, o sea, se eliminaría la O, ¿ok? Como ustedes lo quieran ver. Ojo, porque esto solamente pasa en el masculino, ¿sí?
Por ejemplo, camicia, la camicia, ¿sí? Como la terminación es la E, pues haríamos el cambio normal, la A por la E, aunque tenga una I antes, ¿ok? Muy bien. Giorno, ¿sí? Un día. Giorni, días, ¿sí? Un anno, ¿sí? Un año. Y recuerden aquí la pronunciación alargada de las palabras, porque de repente podemos decir cosas como un ano, ¿sí? Un ano, un culo. O, por ejemplo, con el caso de penne, ¿sí? Penne significa plumas. De hecho, hay una pasta penne al pesto, ¿sí? Con la salsa de pesto. Entonces, penne se le llama porque son como plumas, ¿sí? Como unas plumillas. Entonces, una penna, una pluma, pene, ¿sí? Plural, ¿ok? Pero si no decimos esa doble N y decimos pene nada más, pues nos referimos al miembro masculino, un pene o un ano, ¿sí? Pues sería como parole cative, ¿sí? Ok, entonces importante resaltar la pronunciación de esta doble N, ano. Muy bien. Y por último, el día de hoy, chicos, necesito ayuda para leer estos adjetivos. Pues yo mismo. Avanti, Isaac. Lungo, Ujú. grosso, magro, intenso e bravo. Bravo, grazie, Isaac. Ok, lungo, largo, sí, grosso, gordo, magro, delgado, intenso, ¿sí? O bravo, bueno o inteligente, ¿ok? Como les decía, estos adjetivos van a tener su versión femenina. Lunga, grossa, magra, intensa, brava, ¿ok? Entonces, vemos que algunas palabras por definición tienen pues un género masculino. Vemos que hay palabras que cambian de significado cuando tenemos su versión femenina o masculina, ¿sí? Como tavolo, mesa o távola, una tabla. Tenemos animales que van a responder al género masculino, ¿sí? Habrá algunos que tengan su versión femenina, hay otros que no, ¿sí? Como gato o gata. Pero en cambio, por ejemplo, tiburón, sí, no vamos a hablar de la tiburón o el tiburón, sino como, pues, como un género, como algo general, sí, como un masculino. Tenemos también, pues, lugares o, pues, tiempos, sí, que aunque no tengan nada que ver con la sexualidad de nadie, sí, tienen un género femenino o masculino para su estructura gramatical. Y por último, los adjetivos que se van a adaptar, ¿sí? Al género y al número de la cosa que estemos hablando, ¿ok? Entonces, chicos, los dejo con esto el día de hoy y se me había olvidado avisarles que me disculpen, que el día de mañana va a haber aquí pues todo un arreglo de aquí de la instalación de luz, entonces no voy a tener luz toda la mañana. Entonces, pues los dejo, los voy a dejar con un ejercicio que les voy a mandar ahí por Teams para que conviertan del singular al plural el género masculino, que es lo que hemos estado viendo. Y pues nos veríamos el jueves, ¿ok? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? No, Miss. No? No. Benissimo. Ok. Allora ci vediamo, sì, giovedì. Nos vemos el jueves. ¿Ok? A giovedì, grazie. Grazie, ciao. Chao, Miss. Ciao, grazie.